Durante una guerra de territorios, recibí un disparo protegiendo a Daniel Wilson. Cuando desperté en el hospital privado de la familia, después de 3 años en coma, descubrí que Eva, la corista que yo misma había rescatado de una subasta del mercado negro, había usurpado mi lugar dentro de la familia Wilson. Mi esposo Daniel, el segundo al mando de la familia, vio que había despertado, y sus primeras palabras fueron: todo el bajo mundo reconoce a Eva como la mujer que está a mi lado ahora. ¿Por qué tenías que despertar justo en este momento? Alice y yo la amamos. Ella ha sido quien ha estado con nosotros estos 3 años. ¿Y tú? Tú solo has sido un cuerpo tirado en una cama de hospital, ausente de nuestras vidas. Se acabó, Sara. Escuchar al hombre que tanto amé pronunciar palabras tan crueles, y no encontré fuerzas para pelear. Simplemente asentí y le di lo que quería. Pero Daniel no tenía idea de que la familia Wilson estaba a punto de arder hasta los cimientos. El hombre por quien casi había muerto había dejado que, en apenas 3 años, una corista ocupara mi lugar. Si mi sacrificio significaba tan poco para él, entonces no tenía ningún derecho a reprocharme que le diera la espalda. Daniel se quedó helado un instante, claramente sin esperar que yo aceptara el divorcio con tanta facilidad. Después de todo, 3 años atrás yo lo había seguido como una sombra. Incluso en nuestras peleas, siempre era yo quien cedía primero. Mi frialdad ahora lo desconcertaba por completo. Habíamos estado casados, después de todo. Por los viejos tiempos, aún puedes acudir a mí si tienes problemas, me dijo, entregándome las llaves de una casa. Los papeles del acuerdo llegarán pronto. Esta es tu compensación. Múdate y mantente al margen de los asuntos familiares por un tiempo. No dije nada. Tomé las llaves obedientemente. Una cosa más, Sara. Sé inteligente. No me causes problemas, sobre todo en lo que respecta a Eva. Eva. La corista que yo había rescatado de una subasta humana en el mercado negro. Yo le di una nueva identidad. Yo le di una nueva vida. La saqué de aquel infierno, la traje bajo la protección de la familia, le ofrecí un refugio seguro, incluso le planeé un futuro. Ella me lo agradeció 1000 veces, jurando que algún día pagaría lo que había hecho por ella. Y así fue como me lo pagó, metiéndose en la cama de mi esposo. Menos de 1 hora después, el consigliere de la familia llegó con el acuerdo de división de bienes. No podían esperar a convertir a Eva en la nueva señora Wilson oficial. Daniel y yo habíamos sido novios de la infancia, forjados en sangre y fuego. Aunque nuestro matrimonio fue arreglado por el bien de nuestras familias, nuestro vínculo se había sellado en medio de incontables tiroteos. Éramos, según todos, una pareja enamorada. Casi morí desangrada dando a luz a Alice. Daniel, ese hombre frío y despiadado, el segundo al mando de la mafia, sostuvo mi mano cubierta de sangre y lloró, con la voz quebrada. Cariño, no vamos a tener más hijos. Lo único que temo es perderte a ti. Nada más importa. Hace 3 años, en la guerra callejera, recibí un disparo protegiéndolo a él y a nuestra hija, y caí en coma. Jamás imaginé que 3 años pudieran cambiarlo todo. Ahora, Eva se había apoderado por completo de su corazón. Y yo había pasado de ser su amada esposa a convertirse en una reliquia indeseada, cubierta de polvo, un objeto de desprecio, un obstáculo en el camino hacia su felicidad. Revisé con cuidado el acuerdo de separación. Aunque los bienes que me daban eran solo una fracción de la fortuna de los Wilson, seguía siendo una suma considerable. No tenía objeciones. Tomé la pluma, pero me detuve justo antes de que la tinta tocara el papel. Quiero una cosa más. Quiero la custodia de Alice. Daniel soltó una risa burlona. Dejando de lado si siquiera puedes mantenerla, ¿de verdad crees que ella elegiría irse con una desconocida? Sara, has estado en coma 3 años, tal vez no entiendes la situación. La familia Rossi ha perdido su lugar en el bajo mundo. No estás en condiciones de disputármela. Me miró como si fuera una hormiga que podía aplastar sin pensarlo 2 veces. Sostuve su mirada, mis ojos fríos, inquebrantables. ¿Por qué no habría de estar calificada para luchar por ella? Entonces, yo no soy apta para ser madre, pero esa corista sí. Los ojos de Daniel se volvieron gélidos, su voz cargada de amenaza. ¿Estás segura de que quieres enfrentarte a mí, Sara? Tu familia Rossi ya está bastante mal después de que ese negocio se fuera al fracaso. No tientes tu suerte quemando el último puente que te queda. De lo contrario, quizás todavía te lance algún hueso de vez en cuando. Hablaba como si le lanzara una moneda a un mendigo. Levanté la mano y le crucé la cara de una bofetada.
Daniel se quedó paralizado, mirándome sin poder creerlo. Era la primera vez que le ponía una mano encima. Seguramente jamás lo vio venir. Sí, antes del coma, siempre había sido la esposa elegante y devota del segundo al mando. Entendía las guerras que él libraba, tanto en las calles como en los negocios, así que siempre hablaba con suavidad y mantenía los asuntos familiares en perfecto orden. Él solo había conocido mi delicadeza. Incluso cuando descargaba en mí su furia por las disputas territoriales, yo siempre era paciente. Para él, yo era una mujer sin garras. Pero eso era porque lo amaba. 3 años en coma, y él encuentra un nuevo amor. Lo primero que hace al verme despierta es decirme que me largue. Después de tanta crueldad, ¿por qué habría de seguir mostrándole compasión? Antes de que Daniel pudiera reaccionar, la seductora Eva entró contoneándose, llevando de la mano a mi hija Alice. Al ver que de verdad había despertado, las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa sutil y provocadora. ¿Quién iba a decir que aquella corista tímida y desesperada que 3 años atrás me suplicaba protección, ahora se atrevería a ser tan descarada frente a mí, la verdadera esposa? Alrededor de su cuello colgaba el collar de diamantes negros que Daniel había encargado a un diseñador parisino específicamente para mí. Mi hija Alice me miró con los ojos de una desconocida antes de esconderse detrás de Eva, mirándome con recelo. Su mirada estaba llena de extrañeza y miedo, como si estuviera viendo a un monstruo. La sonrisa de Eva era empalagosamente dulce, su preocupación una fachada perfecta. Sara, querida, sabía que querrías ver a Alice de inmediato, así que la traje enseguida. Pero ya no es una niña pequeña. Ya no es la misma Alice de hace 3 años. Deberías respetar sus deseos. Legalmente, tiene derecho a elegir con qué padre quiere vivir. Entonces se agachó, acarició el cabello de Alice y le susurró al oído. Alice, cariño, tu madre biológica ha despertado y quiere llevarte lejos de nosotros. ¿Vas a elegir quedarte con papá y conmigo, o irte con esta desconocida? El cuerpo de Alice se tensó por completo. Se lanzó a los brazos de Eva, la voz temblorosa. No, no la conozco. Tú eres mi mamá. No quiero ir con ella. Mamá, por favor no me dejes. Alice seguía retrocediendo, las lágrimas corriendo por su rostro, como si yo fuera algún tipo de monstruo a punto de devorarla. 3 años. Había perdido la oportunidad de criarla, de verla crecer, pero seguía siendo la niña por la que había arriesgado mi vida al traerla a este mundo. Ahora me veía como una intrusa tratando de destruir su familia. Cada palabra suya era un cuchillo clavándose en mi corazón, un dolor tan agudo que apenas podía respirar. En sus ojos, más allá del miedo, incluso podía ver un rastro de odio. Esa mirada cortaba más profundo que cualquier arma. Me aterrorizaba más que los tiroteos más brutales que había presenciado en mi vida. Eva y Daniel observaban mi humillación, un destello de triunfo en sus ojos. Mi voz salió ronca. Alice, soy tu mamá. ¿No me recuerdas? Recibí un disparo en aquella guerra callejera porque te estaba protegiendo a ti y a tu padre. ¿Lo has olvidado? Mamá te sostuvo en sus brazos justo antes de que llegaran los hombres malos. ¿Recuerdas eso? Sabía, en el fondo, que una niña tan pequeña no tendría recuerdos claros, pero aún así me aferraba a una pizca de esperanza, porque 3 años atrás había apostado mi vida para garantizar su seguridad. Cállate. Tú no eres mi mamá. Solo tengo una mamá, y es Eva. No puedes llevarme porque mi mamá y mi papá me van a proteger. No te conozco. Mi última esperanza se hizo pedazos. Eva fingió un tono de reproche. Alice, ¿cómo puedes hablarle así a tu madre biológica? Después de todo, ella te dio a luz. Dije que ella no es mi mamá. ¿Por qué intentas mandarme lejos con una desconocida? ¿Hice algo malo? Alice rodeó con sus brazos la cintura de Eva, suplicando dulcemente. Mamá, solo te quiero a ti. Solo dime qué quieres que haga. Daniel se paró junto a ellas, rodeando con el brazo la cintura delgada de Eva mientras acariciaba con cariño el cabello de Alice. Los 3, abrazados, formaban un retrato familiar perfecto. Yo era la intrusa, la que no pertenecía. La visión de su felicidad perfecta me quemaba los ojos. Respiré profundo, forzando hacia abajo la tormenta de dolor en mi pecho. Te pregunto una última vez. ¿Estás segura de que no quieres venir conmigo? Alice se dio la vuelta y me sacó la lengua, su rostro lleno de desprecio. Mi mamá y mi papá están justo aquí. ¿Por qué habría de irme contigo? Tenía razón. Los lazos de sangre no podían competir con 3 años de compañía constante. Y por más dolor que sintiera,
tenía que enfrentar la cruel realidad. Los 3 años que sacrifiqué habían destruido por completo la familia feliz que alguna vez tuve, o mejor dicho, lo que yo creía que era una familia feliz. Eva había reemplazado por completo mi lugar en el corazón de Daniel y de Alice. Ahora, yo era la extraña. Después de un largo momento, hablé, mi voz tranquila. Muy bien, Daniel Wilson. Firmaré, pero con una condición. Corto todo lazo materno con Alice Wilson. A partir de hoy, su vida y su muerte ya no son asunto mío. Si tanto el padre como la hija eran tan desagradecidos, tan devotos de esa corista barata, entonces les concedería su deseo. Al escuchar esto, una sonrisa se dibujó en el pequeño rostro de Alice, probablemente aliviada de que ya no intentara llevármela. En sus ojos, tener una madre como yo probablemente era una carga, una fuente de vergüenza. Sara, querida, no puedes decir eso solo por rabia, fingió sorpresa Eva, pero luego una sonrisa burlona jugueteó en sus labios pintados, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su mirada desafiante gritaba, ¿y qué si eras la verdadera señora Wilson? Tu propia hija te repudia y solo me reconoce a mí. Me quedé con todo lo que era tuyo sin siquiera mover un dedo. Traigan al abogado de la familia, la interrumpí. Ahora. No desperdicié más palabras con ellos. El abogado de la familia Wilson llegó corriendo, y frente a todos, firmé los papeles de divorcio y los documentos que cortaban mis lazos maternos. Me quité el anillo del dedo. Era la reliquia familiar, el símbolo de la matriarca Wilson. El diamante brillaba bajo la luz. Alguna vez fue mi posesión más preciada. Ahora, ya no lo quería. Lancé el anillo sobre la mesa. Cayó con un tintineo agudo. A partir de este momento, ya no tengo nada que ver con la familia Wilson. Daniel se quedó mirando el anillo fijamente, como si jamás hubiera esperado que yo fuera tan tajante. En el momento en que tuve los papeles de divorcio en mis manos, una ola de alivio me invadió. En apenas 3 años, Daniel se había convertido en una persona completamente distinta. Eso solo demostraba que lo había juzgado mal 3 años atrás. Sus sentimientos hacia mí habían sido superficiales. De lo contrario, ¿cómo podría una simple corista usurpar mi lugar con tanta facilidad y robarse todo lo que era mío? Yo obtuve mis papeles de divorcio. Daniel y Eva obtuvieron lo que querían, el anillo que simbolizaba a la matriarca de la familia. La alegría de Eva era tan inmensa que no podía disimularla. Inmediatamente se puso el anillo en el dedo y se lanzó a los brazos de Daniel. Lo logramos, Daniel. Por fin puedo ser tu esposa abiertamente. Daniel dejó que ella se aferrara a él, pero su mirada se desvió hacia mí, su mente claramente en otro lugar. Sí, cariño. Esto es bueno. Alice bailaba a su alrededor, cantando. Ahora eres mi única mamá. No tenía ningún interés en presenciar su asquerosa telenovela familiar. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. La mansión de la familia Wilson ya no era asunto mío. Fui directamente a la finca de la familia Rossi. En el momento en que puse un pie en nuestra propiedad, sentí que por fin había regresado a mi propio mundo. Ese era mi verdadero hogar. Al verme, nuestro mayordomo, Marco, se apresuró a recibirme. Principesa, por fin está en casa. Recorrí con la mirada el gran salón, tan familiar, mientras una mezcla de emociones se agitaba dentro de mí. Cuéntame todo lo que ha pasado estos 3 años. Gracias a Marco, conocí la verdad de estos 3 años. 3 años atrás, recibí un disparo protegiendo a Daniel y a Alice en una guerra callejera, y caí en coma. En menos de un mes, Daniel y Eva ya habían comenzado un romance secreto. Al principio eran cautelosos, temerosos del poder de la familia Rossi, pero luego empezaron a sabotear las operaciones de nuestra familia, apuñalándonos por la espalda mientras aún estábamos debilitados por la guerra. Se apoderaron encubiertamente de los muelles, los bares y los casinos clandestinos que se suponía debían ser operaciones conjuntas entre nuestras familias, causando pérdidas devastadoras a los Rossi. Solo entonces Daniel dejó caer la máscara y comenzó a aparecer públicamente con Eva en toda clase de reuniones familiares. Su traición fue descarada, exhibiendo su amor para que todos lo vieran. Al principio, algunos en nuestro círculo cuestionaron la posición de Eva. Para legitimarla, Daniel afirmó que yo había caído en un estado vegetativo permanente y que ya no podía cumplir mis funciones como matriarca de la familia Wilson. Y todos sabían que un hombre en la posición de Daniel no podía estar sin una mujer a su lado. Así que, para el resto del bajo mundo, Eva no era una destructora de hogares. Era la salvadora que lo había rescatado de su dolor, su único y verdadero amor.
Para interpretar el papel de esposo devoto, había organizado la mejor atención médica disponible, brindándome un nivel de tratamiento que pocos en el país podían costear. Tal vez todo ese cuidado realmente funcionó, o tal vez el destino decidió que no estaba destinada a morir. 3 años después, desperté. Ese fue probablemente el mayor error de cálculo de Daniel. Su obsesión con la reputación y las apariencias me había salvado la vida. Casi tendría que agradecérselo. Pero esta vez, iba a destruir todo lo que le importaba. Saqué mi teléfono y tomé una foto del acuerdo de divorcio recién firmado y del documento que cortaba mis lazos maternos. Luego se lo envié a todos en nuestro círculo con una simple leyenda: la tinta ya secó. Feliz divorcio para mí. Tal como esperaba, no tardó mucho en que los rumores de las grandes familias comenzaran a circular. La noticia de mi separación de los Wilson se esparció como fuego. Todos empezaron a ver a Daniel de otra manera. Pensé que el desgraciado se había divorciado de su esposa antes de conseguir una novia nueva. Resulta que el hijo de puta estuvo mintiendo todo este tiempo. Ese bastardo es una vergüenza para el apellido Wilson. Fingiendo ser el esposo devoto mientras Sara recibía un disparo por él. El animal se da la vuelta y se enreda con una cualquiera. Vaya montón de basura eso del amor verdadero. Todo fue puro teatro. Se aprovechó de que Sara no podía hablar para inventar la historia que quisiera, alegando que ya estaban divorciados. Llevo años en este círculo y nunca había visto a nadie tan sinvergüenza. Espera, ¿el apellido de esa corista no es también Rossi? No conocen la historia completa. A Eva la rescató Sara de traficantes de personas. Si Sara no hubiera intervenido, seguiría vendiéndose en el Distrito Rojo. Hasta su nombre fue un regalo de Sara. Esa perra mordió la mano que le dio de comer y le robó el esposo a Sara. Todo el círculo se puso de mi lado, llamando a Eva traidora, calificándola de la peor manera. Traicionar a su benefactora y abandonar a la esposa que había recibido un disparo por él destruyó la reputación de Daniel y acabó con toda su autoridad. ¿Estás loca?, siseó Daniel por teléfono. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Tomé un sorbo tranquilo de café. Solo le contaba a nuestros amigos mi nueva situación. ¿Situación?, se burló Daniel. Aireaste nuestros trapos sucios para que el mundo entero los viera. Todas las familias están destrozando a Eva. Ha llorado toda la noche. ¿Ya estás satisfecha? Sara, tienes que arreglar esto. Necesitas anunciar que fue tu decisión y que Eva no tuvo nada que ver. Era absurdo. ¿Qué quieres que anuncie? ¿Que no traicionaste a la persona que te salvó la vida? ¿Que no abandonaste a la esposa que recibió un disparo por ti? Daniel, tienes cerebro. Intenta usarlo alguna vez. Colgué y de inmediato bloqueé su número. Intentó llamarme desde otros tantos números, todos los cuales bloqueé. Grabé todas nuestras conversaciones. Sin que me importara lo más mínimo el escándalo, las publiqué directamente en mis redes sociales para que el mundo las viera. El mismo día de nuestro divorcio, había convertido a Daniel Wilson en un paria de nuestro mundo. Había establecido un nuevo estándar de desvergüenza. Al verlos correr desesperados, dejé escapar una risa fría y envié un mensaje a un número seguro: pueden hacer su movimiento. Al enviar el mensaje, una descarga de anticipación recorrió mi cuerpo. Me preguntaba qué sería de Daniel una vez que lo perdiera todo. ¿Seguirían él y Eva tan profundamente enamorados? Pero jamás imaginé que Daniel tuviera la audacia de forzar su entrada en la propiedad Rossi, trayendo a Eva y a Alice con él. Recorrió con la mirada la finca, ligeramente descuidada, y soltó una burla. Sara, ¿de verdad crees que puedes enfrentarte a mí con lo poco que tienes? ¿No sabes que estás jugando con fuego? Lo vas a perder todo. Daniel, te lo prometo, muy pronto estarás en una situación mucho peor que la mía. Basta de tus fantasías ridículas. Daniel fue a sentarse, luego frunció el ceño al ver el sofá. Te sugiero que seas una buena chica y dejes de causar problemas. Alice tiró de la mano de Eva a su lado y susurró. Mamá ha estado llorando por días por tu culpa. ¿Puedes dejar de molestarla? Ni siquiera miré a Alice ni reconocí la amenaza de Daniel. De repente, Eva corrió hacia mí, agarrándome del brazo. Sara, por favor. Te lo suplico. Deja esto ir. Este negocio es demasiado importante para él. No puede permitirse distracciones por estos rumores. Sé que todo es mi culpa. Haré lo que sea para compensarte. Las lágrimas corrían por su rostro. Su actuación era impecable. Cualquier otra persona hubiera sentido lástima. Odié su contacto e intenté zafar mi brazo,
pero ella soltó un grito agudo y trastabilló hacia atrás, cayendo al suelo como si yo la hubiera empujado. Daniel corrió hacia adelante y envolvió a Eva entre sus brazos. «Sara, ¿qué demonios quieres? Eres mala. Empujaste a mamá», chilló Alice. Creyendo que yo había empujado a Eva, se lanzó hacia mí, pero tropezó y se estrelló contra una mesa auxiliar. Una pesada escultura de cristal se deslizó del borde y cayó sobre mi brazo. Todos se quedaron mirando con horror como la sangre empapaba instantáneamente mi manga. Un dolor agudo recorrió mi brazo, y por instinto aparté a Alice de un empujón. «Mamá, lo siento. No fue mi intención», balbuceó Alice, aterrorizada, mirando fijamente mi brazo ensangrentado. Jadeos llenaron la habitación. Vi cómo la comisura de los labios de Eva se curvaba en una sonrisa triunfante, y entonces todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en la clínica privada de la familia. Me llevaron ahí rápido, y como la herida no era mortal, sobreviviría por ahora. Pero Alice, con Eva susurrándole al oído, insistía en que todo había sido culpa mía. Incluso conmigo herida, ninguno de ellos sintió ni pizca de culpa. Después de tratar mi herida, saqué el teléfono y marqué un número. «Soy yo. Pueden hacer su movimiento. El objetivo es Daniel Wilson. El castigo lo dejo a su criterio». Poco después, un poder rival invitó a Daniel a conversar por romper la tregua. Lo encerraron en una bodega de vinos subterránea, y sus negocios y territorios fueron rápidamente repartidos. Cuando la noticia se difundió, todo el bajo mundo entró en revuelo. El rumor de la calle comenzó a favorecerme. La condena llovió sobre él, y la reputación de la familia Wilson quedó hecha jirones. Todos maldecían a Daniel y a Eva por su crueldad, por manipular a una niña para lastimar a su propia madre. Estaba descansando en mi habitación del hospital cuando Eva, aprovechando el silencio, entró con paso firme sobre sus tacones altos. Vestía un atuendo lujoso, hecho a medida, con el collar de diamantes de la familia Wilson brillando en su garganta. Su expresión era arrogante y triunfante. Miró mi figura pálida en la cama, luego levantó deliberadamente la mano que llevaba un enorme anillo de diamantes. Lo admiró desde todos los ángulos. El anillo era varias veces más grande que el que Daniel me había dado en nuestra boda. Era una muestra descarada de la supuesta devoción de Daniel hacia ella. Incluso se apartó el cabello deliberadamente, revelando los chupetones morados que Daniel le había dejado en el cuello la noche anterior. Justo visibles en su escote había tatuajes que hacían pareja. Daniel estuvo especialmente salvaje anoche. Debe haber estado muy preocupado por mí. Alice está tan apegada a mí ahora. Me dice todos los días que mamá Eva es a quien más quiere. ¿Y tú? Tirada en una cama de hospital, completamente sola, una perdedora total. La miré con frialdad. Eva, ¿sabes cuál es la diferencia entre un ladrón y un asaltante? ¿Qué quieres decir? Frunció el ceño. Un asaltante al menos tiene el valor de tomar lo que quiere a plena luz del día. Un ladrón solo se escabulle entre las sombras. ¿A quién le llamas ladrona? A una mujer que roba al esposo de otra. ¿Qué es eso sino robar? Eva se puso de pie de un salto, furiosa. Daniel y yo estamos enamorados. Cuando todo esto pase, seguiré siendo la matriarca de la familia Wilson. Y tú no serás nada. Solté una risa. Sigues intentando poner una cuña entre Alice y yo, incluso esperando mi muerte. Parece que mi sola existencia es una espina en tu costado. Si no hubiera aceptado el divorcio, nunca habrías puesto un pie en la casa Wilson. Pero, ¿qué importa si te casas con él? Un ladrón sentado en un trono robado sigue siendo solo un ladrón. Pero yo soy la que gana, replicó Eva. Lo tengo todo, y tú no tienes nada. ¿Es así? ¿Estás segura de que puedes conservarlo todo? Mis palabras fueron seguidas de una sonrisa cargada de significado. Eva me miró, confundida. El sonido de pasos familiares resonó desde afuera de la puerta. Eva de repente se sujetó la cabeza, se deslizó por el borde de la cama hasta el suelo, y comenzó a sollozar. La misma actuación de siempre, jugando otra vez a la víctima. Sé que menosprecias mis orígenes, pero mis sentimientos por Daniel son reales. Alice es solo una niña. Es inocente en todo esto. Solo quería una familia. ¿Por qué me haces esto? Lloraba tan lastimosamente que cualquiera se habría conmovido. La puerta de la habitación se abrió de golpe y Daniel entró como una tormenta, el rostro convertido en una máscara de rabia. Al ver a Eva llorando en el suelo y mi expresión indiferente, explotó. Sara, nunca supe que podía ser tan vil. Poner a nuestra hija en mi contra.
¿Te queda algo de decencia? No puedes ni siquiera criar bien a tu propia hija, Daniel. ¿Qué derecho tienes a juzgarme? Lo miré con frialdad. Cuando Alice estaba herida, ¿alguno de los dos se preocupó por ella? Ahora solo hacen que una niña cargue con la culpa de sus pecados. Mi burla hizo que el rostro de Daniel se encendiera de rabia. Estaba a punto de discutir cuando Eva se levantó rápidamente, haciendo de pacificadora. Está bien, no peleemos. ¿Qué se necesita para que nos perdones? Aceptaré lo que sea. Sara, hermana, sé que estás resentida. Estoy dispuesta a hacer lo que sea para ganarme tu perdón. Después de todo, éramos como hermanas. No te atrevas a llamarme hermana. No tengo una hermana tan desvergonzada como tú. Si no te hubiera sacado de aquella subasta del mercado negro, seguirías bailando en un tubo en algún sótano mugriento. Sara, ya basta, intervino Daniel. No puedes ni siquiera criar a tu propia hija, y tienes el descaro de hablar de otros. ¿Qué no puedo criarla? Me burlé. ¿Quién convirtió a Alice en lo que es ahora? Tan joven y ya sabe cómo sacar sangre. De tal palo, tal astilla. Eva se mordió el labio, la voz temblando con falso agravio. Daniel, no discutas con Sara. Sé que todo es mi culpa. Haré lo que sea con tal de calmarla. Daniel se movió de inmediato para proteger a Eva. Sara, no tientes tu suerte. Eva ha soportado tanto de ti estos 3 años, y nunca se quejó. La hiciste lavar ropa, cocinar, la trataste como a una sirvienta cualquiera, y ella lo soportó todo en silencio. No pude evitar reír. Daniel, ¿desde cuándo tienes tan mala memoria? Mi risa estaba cargada de desprecio, y tiró de mi herida, enviando un dolor agudo por mi brazo. Pero no me detuve. Cuando Eva llegó por primera vez, ¿qué trabajo le di? Fue asistente en la fundación benéfica de la familia Wilson. 30.000 al mes por un trabajo cómodo con chofer privado propio. En cuanto a las tareas del hogar, tenemos sirvientes. ¿Cuándo tuvo que mover un dedo? Además, si tú fueras solo un pistolero de bajo nivel, sin poder ni estatus, ¿de verdad crees que una mujer como ella te habría mirado 2 veces? El rostro de Daniel se puso rígido, la verdad del pasado golpeándolo con fuerza. Defendió a Eva, replicando. Ella no es así. Sara, ten algo de decencia. No es una mujer materialista. Señalé el collar de diamantes en su cuello. Bien. Entonces deja de acaparar mi propiedad. Ese collar es mío. ¿Por qué lo lleva puesto? Si dices que ella está por encima de lo material, entonces que lo devuelva. Daniel arrancó de inmediato el collar del cuello de Eva y me lo lanzó, el rostro lleno de disgusto. Tómalo. Eva no es como tú. Ella no es tan codiciosa. Noté el tatuaje en el pecho de Daniel. Originalmente era el escudo de la familia Rossi, que yo misma había diseñado para nuestra boda. Ahora lo había mutilado en algo irreconocible. Parece que hasta cambiaste tu tatuaje, Daniel. Convertiste el escudo de nuestra familia en esa monstruosidad. ¿De verdad estás devoto a esta corista? Furioso y humillado, Daniel se rasgó la camisa para exponer el tatuaje, rugiendo. Es solo un diseño. No tiene nada que ver contigo. Al ver que nuestra pelea escalaba, los ojos de Eva se movieron nerviosos. De repente colocó una mano sobre su vientre, una sonrisa dichosa extendiéndose por su rostro. Está bien, no peleemos por cosas tan triviales. Me miró, sus ojos llenos de triunfo engreído. Sara, hermana, tengo buenas noticias para ti. Estoy embarazada. Daniel se congeló por un instante, luego su rostro se iluminó de éxtasis. Envolvió a Eva entre sus brazos. ¿De verdad? Cariño, eso es maravilloso. Eva se acurrucó en el abrazo de Daniel, su voz lo suficientemente alta para que yo la escuchara. Gracias por tu bendición, Sara. Cuando nazca nuestro hijo, la familia Wilson por fin tendrá un heredero verdadero. En cuanto las palabras de Eva cayeron, me reí. Mi risa envió un escalofrío por la habitación, bajando la temperatura varios grados. ¿Un heredero? Me levanté lentamente. Eva, ¿estás segura? El rostro de Eva cambió. ¿Qué quieres decir? Nada, dije, alisándome la ropa. Solo espero que ustedes dos puedan ser felices para siempre. Con eso, me di la vuelta y salí de la habitación sin mirar atrás. Daniel y Eva seguían disfrutando la alegría de su futura paternidad, completamente ajenos a la tormenta que estaba por desatarse. En menos de 6 meses, la base de poder de Daniel se derrumbó. Los terrenos de su antes gran mansión familiar cayeron en el desorden. Sus muelles fueron confiscados,
sus casinos allanados, e incluso los restaurantes que usaban para lavar dinero fueron golpeados por el fisco. La reputación de Daniel ya estaba en la ruina. Ahora, con tantos de sus negocios turbios expuestos, todo el bajo mundo lo había marcado como persona non grata. Incluso sus propios hombres comenzaron a desertar hacia otras familias, negándose a hundirse con un barco condenado. Después de 6 meses de dar tumbos, Daniel finalmente cedió. Declaró bancarrota total. Maldita sea. Otro aviso final, rugió Daniel, rasgando el citatorio judicial en pedazos. Eva, con su vientre ya visible, miraba a los mozos de mudanza horrorizada. Daniel, ¿de verdad nos estamos mudando? El banco se está quedando con la casa. ¿A dónde más podemos ir? Dijo Daniel entre dientes. Mamá, ¿a dónde vamos a vivir? Alice se aferró a la pierna de Eva, sus ojos llenos de miedo. Pero Eva ya no tenía energía para seguir actuando. Sacudió bruscamente la mano de Alice. Papá, esta es nuestra casa. ¿Por qué tenemos que irnos? El rostro de Daniel estaba marcado por el agotamiento. No tenía fuerzas para explicar. Pero al mirar la finca que alguna vez gobernó, sus ojos se llenaron de arrepentimiento. Estaba en el fin de su cuerda, abandonado a los lobos. Justo entonces, una caravana de autos blindados de lujo se detuvo frente a la villa. Un hombre bajó del auto delantero. Justo cuando Daniel se acercaba a él para intentar ganarse su favor, el hombre se dio la vuelta y caminó hacia el lado del pasajero. Abrió la puerta, y yo salí, flanqueada por una falange de guardaespaldas de traje negro. Miré a Daniel y le dediqué una sonrisa fría y burlona. Vaya, vaya, Daniel. Día de mudanza, dije con tono casual. Al verlo, Daniel se quedó helado. Le tomó un largo momento hablar. Sara, ¿qué haces aquí? Solté una risa burlona. Por supuesto que soy yo. ¿A quién más esperabas? Daniel me miró a mí y luego al hombre a mi lado, y una expresión de comprensión horrorizada se apoderó de su rostro. Entonces fuiste tú. Fuiste tú. Tú eres quien me destruyó. ¿Que yo te destruí? Levanté una ceja. Solo estaba recuperando lo que le pertenecía a la familia Rossi desde el principio. Me fulminó con la mirada, los dientes apretados como si yo fuera su enemiga mortal. Entonces fuiste tú. Y tuviste el descaro de decir que yo era el infiel. Probablemente has estado acostándote con este imbécil por años. Todas las mujeres baratas son iguales. Van detrás de quien tenga dinero. Se dirigió al hombre a mi lado, una sonrisa engreída y fea en su rostro. Oye, amigo. No creas que te sacaste la lotería. Ella es solo mi resto usado. Ni siquiera puede tener más hijos. Antes de que pudiera terminar, el hombre se lanzó hacia adelante y le clavó un puñetazo en la cara. Daniel cayó al suelo escupiendo un diente roto. Escupió sangre y gruñó. Solo digo la verdad. Tú eres la puta adúltera. Otro golpe lo silenció, y el crujido de su pierna quebrándose resonó en el aire. El hombre estaba a punto de golpearlo de nuevo cuando extendí la mano y lo detuve. Harrison, no. Te vas a ensuciar las manos. Daniel, el rostro convertido en una máscara de sangre, se burló. ¿Harrison quién? ¿El sugar daddy que te mantiene? Crucé los brazos, mirándolo desde arriba con abierto desprecio. Daniel, te mencioné antes que tengo un hermano. Déjame presentártelo. Este es mi hermano mayor, Harrison Rossi. Harrison Rossi, el actual don de la familia Rossi. El color desapareció del rostro de Daniel, dejándolo pálido como la muerte. Imposible. La familia Rossi cayó hace tiempo. ¿Qué cayó? Me reí con desprecio. Daniel, ¿de verdad creíste que la familia Rossi era un jugador menor? Nuestra historia tiene 100 años más que la de los Wilson. Nuestra influencia se extiende por toda la costa este de Norteamérica. ¿Pensaste que me casé contigo para escalar posiciones? ¡Qué broma tan ridícula! Lo que tú creías que era una familia debilitada era solo la punta del iceberg. No era ninguna sorpresa que no reconociera a mi hermano. Pero que no hiciera ni la más mínima tarea, que fuera tan ignorante sobre los poderes principales de la costa este, era patético. Después de un largo silencio, sus labios temblaron mientras me miraba. ¿Por qué nunca me lo dijiste? En ese momento, no lo consideré necesario. Mi familia no apoyaba nuestro matrimonio. Prácticamente me repudiaron para detenerme. Si no hubiera sido tan cruel, jamás habría involucrado a mi hermano. ¿Recuerdas el día en que me dispararon? Ese mismo día, en realidad, iba a presentarte formalmente a mi hermano.
Este encuentro llega 3 años tarde, y todo ha cambiado. El rostro de Daniel estaba ceniciento. Se derrumbó en el suelo, incapaz de procesar la realidad que se le venía encima. Eva, al ver la nueva dinámica de poder, se vio invadida por la misma desesperación. Entendió el abismo que nos separaba y se arrastró hasta los pies de Harrison, suplicando de forma incoherente. Don Rossi, me equivoqué. Ahora lo veo. Fui una tonta al pensar que podía tomar lo que le pertenecía a Sara. Estaba completamente fuera de mi liga. Le suplico, por favor, perdóneme. Fue Daniel quien me obligó. Me prometió el puesto de matriarca de la familia Wilson. Por eso yo, pero nunca quise lastimar a Sara, hermana. Daniel miró a Eva con conmoción. ¿Qué estás diciendo? ¿No fuiste tú quien me sedujo primero? ¿Fingiendo compasión por mí, por cuidar de mi esposa en coma? Fuiste tú quien me emborrachó aquella noche. Tú me violaste. Estabas borracho y te aprovechaste de mí. Juraste que te casarías conmigo, pero mentiste todo el tiempo. Nunca me diste una boda de verdad. Eres pura mentira. No estoy mintiendo. Me resistí esa noche. Tú te forzaste sobre mí. Perra. Daniel se levantó del suelo, rugiendo. ¿Ahora tienes miedo? ¿Quién fue la que me susurraba todos los días sobre cuánto odiaba a Sara, sobre cómo te maltrataba? Eva sacudió la cabeza aterrorizada. No. Daniel, no puedes decir eso. Fuiste tú quien codiciaba los bienes de la familia Rossi. Dijiste que el coma de Sara fue un regalo de Dios, que debía ayudarte a apoderarte de esos muelles y casinos. Frente a todos, Daniel y Eva se atacaban ferozmente el uno al otro, exponiendo todas sus feas intrigas. Harrison observaba con frío desprecio. Yo miraba la farsa desarrollarse sin sentir nada. No importa quién forzó a quién. Ninguno de los dos saldrá bien parado de esto. Al escuchar eso, finalmente comprendieron que nada de lo que dijeran los ayudaría. Ambos cayeron de rodillas, suplicando. Daniel me miró con esa vieja mirada ensayada de profundo cariño. Sara, nos enamoramos en sangre y fuego. ¿De verdad puedes soportar destruirme por completo? Si tan solo me perdonas, dejaré a esta perra ahora mismo. Incluso me desharé del bastardo en su vientre. Podemos reconstruir. Puedo volver a ser digno de ti. Esa última parte, por supuesto, era la clave. Reconstruir. No por mí, no por ella, sino por su propia ambición. Eva fulminó a Daniel con la mirada, los dientes apretados. Daniel Wilson, eres un animal. Este es tu hijo en mi vientre. ¿Cómo puedes ser tan despiadado? ¿Quién sabe de quién es el bastardo?, murmuró Daniel con un encogimiento de hombros indiferente. Ese comentario encendió por completo la furia de Eva. Se lanzó contra Daniel, vientre y todo, y los dos comenzaron a pelear. Desesperado por ganarse nuestro perdón y arañar su camino de vuelta al poder, Daniel pateó con violencia a Eva embarazada en el estómago. Eva soltó un grito espantoso mientras un charco de sangre se extendía instantáneamente entre sus piernas. Mi bebé, gimió, sujetándose el estómago y acurrucándose de dolor. Alice, aterrorizada por la repentina violencia, estalló en llanto. Miraba con horror a Eva tirada en un charco de sangre. Después de un momento, de repente corrió hacia mí, llorando. Mamá, mamá, no me dejes. Di un frío paso atrás. No soy tu madre. Firmamos papeles cortando todo lazo. Y tú misma lo dijiste, Eva es tu verdadera mamá. No te confundas. Alice se congeló, luego su llanto se volvió aún más histérico. No me importa. Tú eres mi mamá. No quiero que ella sea mi mamá. No me dejes. Se lanzó hacia mí. Al ver su rostro cubierto de lágrimas y mocos, la aparté con asco. Si no me hubieras lastimado, tal vez te habría perdonado por nuestra sangre, pero elegiste sacarme sangre por tu querida mamá, y ese lazo está roto para siempre. Alice Wilson, recuerda esto. Tu verdadera madre es Eva, no yo. Y una cosa más, este es territorio Rossi ahora. Así que largo de aquí. Daniel miró a Eva sangrando en el suelo sin rastro de remordimiento, solo la desesperación de un hombre con la mirada extraviada, sin nada más que perder. En medio de su agonía y desesperación, Eva soltó una risa venenosa e histérica. Señaló con un dedo tembloroso a Daniel y chilló. Eres un idiota, mataste a tu hijo, y ni siquiera era tuyo. Las palabras de Eva golpearon a Daniel como un puñetazo físico, dejándolo paralizado. ¿Qué estás diciendo?, tartamudeó. Eva sonrió débilmente, sus ojos llenos de placer vengativo.
Ese guapo bartender del club es mucho mejor en la cama de lo que tú jamás serás. Dejé que pensaras que era tuyo, te vi emocionarte tanto por un bastardo, incluso llamaste heredero a un bastardo. Ja, ja. Daniel parecía haber sido golpeado por un rayo. Más que perder su imperio, ser engañado como un tonto por una corista de clase baja era la humillación definitiva. Fue hacia el cuello de Eva. Perra, te voy a matar. Con un gesto de Harrison, los guardaespaldas lo sujetaron de inmediato. Harrison y yo observamos el feo drama sin conmovernos. La última pizca de dignidad de Daniel había sido pisoteada hasta el polvo. Se había convertido en el mayor chiste de nuestro círculo. Ya he visto suficiente, dije con voz plana. Saquen esta basura de mi vista. Déjenlos en los barrios bajos. Que se pudran ahí. Los guardaespaldas se movieron, arrastrando a Daniel y a Eva como perros muertos. Alice lloraba e intentaba seguirlos, pero mis hombres le bloquearon el paso. Déjenla ir, dije. Que disfrute una vida de pobreza junto a sus buenos padres. Recuperé el control de todos los territorios y negocios que le pertenecían a la familia Rossi. En cuanto al destino de aquella basura, de vez en cuando me llegaban noticias. Aquella patada había sido brutal. El bebé se perdió y el útero de Eva quedó severamente dañado. Nunca más podría tener hijos. Después de eso, Eva quedó atada a Daniel. Él intentó deshacerse de ella una y otra vez, pero Eva se aferraba a él, negándose a soltarlo. Los tres quedaron atrapados en un enfermizo ciclo de codependencia, torturándose mutuamente. Como Alice era mi propia sangre, después del aborto involuntario, Eva comenzó a maltratarla sin piedad. Daniel hacía la vista gorda, ahogando sus días en alcohol y apuestas. El resentimiento fue creciendo en el corazón de Alice. Retorcida por la pobreza y la violencia, su alma se oscureció y se deformó. Odiaba a Eva por haberle robado su vida cómoda, odiaba a Daniel por su incompetencia, y me odiaba a mí por mi crueldad. Finalmente, la niña estalló. Tomó un cuchillo de cocina y apuñaló a Eva en el hombro. Cállate. Todo esto es por tu culpa. Eva se derrumbó en un charco de sangre, gritando. Daniel miró a su hija horrorizado. Alice, estás loca. Alice les dedicó una sonrisa burlona. Ustedes son los que me volvieron loca. Por ser menor de edad, evitó un castigo severo. A partir de entonces, quedaron atrapados en un ciclo interminable de odio mutuo. Eva odiaba a Daniel por haber destruido su vientre y su futuro. Daniel odiaba a Eva por su engaño y su traición. Alice odiaba a Eva por haberle quitado a su padre y la vida que se suponía que debía tener. Se torturaban unos a otros en su miseria compartida, sin escapatoria posible. Ese es el precio de la traición en el bajo mundo. Y así, regresé a la familia Rossi, tomando mi lugar junto a mi hermano para dirigir nuestros asuntos. Como la principesa de la familia Rossi, había recuperado mi trono en la cima del poder, mirando hacia abajo un mundo donde solo los fuertes sobreviven.